Esta es la segunda edición, como ustedes saben, de que le hemos denominado Simposio por México, hablamos del maíz. Creo que es por demás señalar la importancia del maíz en el país. Ha sido Dios, alimento, forraje y ahora pues energía en el mundo. México produce el 2.7% del maíz en el mundo, unos 23 millones de toneladas. Nuestro rendimiento es de 3.2 toneladas por hectárea y en el mundo es de 5.2. Somos el cuarto productor del mundo después de Estados Unidos, China y Brasil. Los temas que voy a abordar son el tema del cambio climático. Se habla mucho de esto, hablar un poquito sobre qué es el cambio climático. Bueno, el cambio climático, ¿qué es? Pues es un cambio del estado del clima. Estábamos nosotros familiarizados con un clima que era representativo, era más o menos promedio en una región. Sin embargo, esto empezó a cambiar. Y lo que empieza a cambiar, pues es el promedio. O sea, de pronto como que se vuelve más caliente o más húmedo o se vuelve más seco. Pero aparte de eso, es también que empieza a ser más variable. De pronto, pues los temporales no entran tan pronto, entran muy tarde, en un lugar donde llovía mucho ya llueve menos. Entonces, es lo que le llaman la variabilidad. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues se debe a procesos naturales del clima. El clima siempre ha estado cambiando. Puede ser procesos internos, externos, pero hay otro componente. Como decía en la presentación, es de origen antropogénico, o sea, de origen del hombre, que ha estado consumiendo muchos combustibles, ha estado en una etapa de industrialización los últimos 250 años, y eso ha causado un desequilibrio en la composición de la atmósfera y también en el uso del suelo. Muy bien, señoras y señores, muy buenos días a todos. Lo que a mí se encargó, ¿qué es lo que concreta y objetivamente los agricultores de México pueden hacer para volverse competitivos a pesar de la globalización y del llamado neoliberalismo? Y yo siempre me he preguntado cómo explicar que en esta América Latina tan extraordinariamente bien dotada, bien privilegiada o bendecida por la naturaleza, en sus extraordinarias potencialidades y oportunidades, comparando con los países ricos, para generar alimentos, generar riquezas y generar ingresos familiares. Y les confieso que a ese ejercicio yo he dedicado mis 48 años de vida profesional. Yo he llegado a la conclusión y tengo el coraje de afirmarles directamente a ustedes, mirándolos en los ojos de cada uno de ustedes, de que estos supuestos enemigos externos, tan lejanos en el tiempo y en el espacio, no tienen ninguna incidencia en el éxito o en el fracaso de la gran mayoría de los agricultores. Y bueno, vengo a hablarles un poco sobre las perspectivas que hay en los precios y además cómo administrar estos riesgos que hay, donde los precios suben y bajan como si estuviéramos metidos en una montaña rusa, para que ustedes sepan cómo asegurarse un precio mínimo o un precio máximo en el caso de los compradores, en el caso de los productores, un precio piso, como decía mi buen amigo Rodolfo, y que ustedes conozcan cuáles son los programas que hoy tiene el gobierno federal para que ustedes puedan aprovechar los beneficios de estos instrumentos. El precio de lo que sucede hoy aquí en México, de lo que sucede, el precio del maíz en Jalisco, está determinado por el precio, pues obviamente el mercado más grande del mundo, que es el de Estados Unidos. Estamos hablando de $210 por tonelada, exactamente cuando están comercializando los productores allá en Sinaloa, y de repente se hizo el milagro y vean cómo se subió el precio. Esto debido a la peor sequía que ha habido en los Estados Unidos en los últimos 50 años.
La ponencia se llama Estrategia útil para la producción y la ponencia está dividida en varias partes. En la primera voy a tratar de compartir con ustedes y compartirles la visión de lo que es la biomimesis. Posiblemente para algunos sea algo nuevo, posiblemente para otros no sea nuevo, ya lo conozcan, ya lo hayan leído o estudiado, y posiblemente para otros sea un concepto que, aunque no tiene ese nombre, lo conocen o forma parte de su saber. Necesitamos entender, abrirnos a poder aprender nuevas cosas. Entonces yo los invito a que tomen todo esto que van a ver con esa misma apertura. El fundamento de donde surge todo esto es el siguiente: la vida en este planeta ha evolucionado a lo largo del tiempo. El planeta se formó hace muchos millones de años y la vida apareció hace 3.85 miles de millones de años. Pero entiendan una cosa, el proceso evolutivo de este planeta lo podemos ver como una serie de pruebas y errores. En el proceso de la evolución, la vida genera cambios en las especies y las que no funcionan se extinguen. A mí me pidieron que hablásemos un poco acerca de la importancia que tiene la materia orgánica en los suelos agrícolas. Primero que nada, explicar un poco cómo funciona el sistema de producción. A mí me parece que uno de los graves problemas que nosotros tenemos es que pocas veces entendemos cómo funcionan los sistemas. Y creo que fue fortuito en mi caso que la plática previa haya tocado este punto de la necesidad que tenemos de comprender cómo funcionan los sistemas. Y me voy a referir específicamente al sistema agrícola, que es el que nos interesa, y el de producción de maíz específicamente. Después voy a analizar la relación que existe entre la materia orgánica del suelo, que es lo que me han pedido, con la degradación de los suelos agrícolas en México. Déjenme decirle que anoche, buscando algunas cosas, me encontré algo del municipio de Zapopan, que se hizo en el año 2004 por un grupo que probablemente dirigía el doctor González Guiarte. Y ahí se van a dar cuenta ustedes que en este municipio existe una condición desastrosa desde el punto de vista de la concentración de materia orgánica en los suelos. Establecer el concepto de fertilidad de suelo y sus tres vertientes. Aquí hay una confusión bárbara de lo que es fertilidad de suelo. La mayoría de la gente piensa que fertilidad de suelo está relacionado casi exclusivamente con el aspecto químico, ¿ya? Sin embargo, en un concepto mucho más holístico, mucho más generalizador, vamos a hablar un poco de los aspectos físicos y biológicos que están relacionados con la fertilidad del suelo. Ya ustedes han escuchado muchas cosas, ayer tuvimos la oportunidad de ver la importancia que tenía el aspecto biológico y no hemos todavía visto nada acerca de la importancia de la parte física que tiene el componente suelo. Yo quisiera iniciar esta charla con ustedes explicándoles rápidamente qué es energización y a partir de allí irnos adentrando un poco cómo desde la física podemos llegar a aplicar todos estos conceptos para tener en el campo mayor productividad, mayor rendimiento y tener productos sanos. Entonces, básicamente la energización es una interacción magnética, ¿cierto?, que se establece a través de determinada materia que tiene ciertos componentes estructurales, físicos y químicos. Un ejemplo, la materia es el suelo. Y los componentes estructurales físicos pues son su estructura, su textura, la compactación, y sus componentes químicos pues son su pH, su nivel de mineralización. ¿Y por qué esto? Pues simplemente porque cuando yo hablo de acción o fuerza magnética, ¿cierto?, lo que estamos hablando es de que la fuerza magnética desencadena unos procesos en cualquier estado, puede ser sólido, líquido o gaseoso. Entonces, teniendo claro este concepto tan básico, podemos decir que los campos electromagnéticos forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cerca a dos emisores. Uno es la Tierra y otro que está muy lejos pero que nos llega a nosotros, que es el Sol. Esos son emisores naturales, que son campos magnéticos. Si nosotros miramos alrededor nuestro, la Tierra es un campo magnético natural, todo lo que nos rodea a nosotros es un campo magnético, aquí alrededor de donde estamos nosotros es un campo magnético que está influyendo de una manera positiva o negativa, como lo queramos ver, ¿cierto?, sobre cada uno de nosotros. Esos campos magnéticos transforman
nos transforman a nosotros, que estamos inmersos en ese campo magnético tan grande que se llama Tierra, ¿cierto? En nosotros hay transformaciones de tipo morfológico, estructural, bioquímico, fisiológico, como ustedes lo quieran. Yo digo nosotros, pero estoy hablando de todos los órganos vivos, de todos los seres vivos. La magnetización o el campo magnético influye desde los organismos más pequeños, como son las bacterias, que son unicelulares, hasta los organismos eucariotas pluricelulares más evolucionados. Primero quiero hacer unas reflexiones antes de iniciar. Y fíjense que estas reflexiones tienen que ver con que la agricultura, cuando vamos a tomar decisiones, primero tenemos que observar, luego tocar, luego medir y luego vamos a hacer la innovación. Y muchas veces empezamos midiendo. ¿Cuánto me produce ese producto? No lo conocemos, no preguntamos qué es ese producto, no lo tocamos, no lo observamos primero, pero ya queremos el resultado inmediato de ese producto. Y eso ha generado una gran ignorancia. Y por eso insisto que este proceso es importante. Observen primero, toquen, midan, no midan porque luego dicen, ¿cuánto cuesta? No, pues ya empezamos mal. Tenemos que entender qué es lo que pasa con ese proceso, ¿no? Claro, al final impacta la parte económica, pero pues tenemos que primero seguir un proceso como reflexión. Y en la práctica agrícola siempre es preventiva, se realiza a tiempo y se tiene paciencia. A veces la paciencia no existe. Y todo lo hacemos como buenos mexicanos a última hora y estamos corriendo. Preventivo, hacer las cosas a tiempo y se hace con paciencia, ¿no? En la prácticamente altamente productiva, la experiencia holística, la experiencia que yo gano con el trabajo diario, con mi hacer, con mi quehacer, no sentado en un escritorio, no yendo arriba de un vehículo y no me bajo más que veo el maíz de arriba, ¿no? O el cultivo que esté tratando. Tenemos que tener experiencia holística, sí, holística y muy importante, resiliente. Sí, bueno, hoy voy a hablar del problema de la eficiencia del uso de nitrógeno y una herramienta, los sensores infrarrojos, que podría mejorar la eficiencia del uso de nitrógeno. Bueno, estoy trabajando en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Es un centro dedicado a la investigación y capacitación de maíz y trigo. Bueno, esta es una gráfica que muestra el porcentaje de recuperación de nitrógeno. Es estimado que solamente un 31% del fertilizante que aplicamos al suelo llega a la planta. Lo demás, bueno, un 20% se queda en el suelo y otra mitad se pierde. Bueno, esos son datos de México, de Sonora, que hicieron un estudio, pero es también el promedio a nivel mundial de la eficiencia del uso de nitrógeno. Entonces, bueno, tenemos que buscar maneras para bajar estas pérdidas. ¿Y dónde estamos perdiendo este nitrógeno? Bueno, un parte se va en la forma de nitratos en el agua, y otra parte se va a la atmósfera en la forma de gases. Y uno de estos gases, el óxido nitroso, es uno de los gases de calentamiento global de efecto invernadero más poderosos. La importancia del maíz es innegable y para FIRA, como una entidad, un fideicomiso 4 fideicomisos que dependen del Banco de México, tiene varias aristas de mucha importancia, empezando desde luego por la gran cantidad de producción y recursos que están abocados al producto, al maíz. Sin embargo, también pues, por la importancia que tiene este
producto en el consumo de los mexicanos, tanto directa como indirectamente, ¿no? Estaba viendo los productos que tienen que ver con el maíz representan el 6% del índice nacional de precios al consumidor, y por tanto pues es un factor muy importante al momento de determinar la inflación, y esa es una preocupación clara del Banco de México, y por tanto como veremos más adelante pues es algo que tiene forma de atenderse y que requiere la participación de la acción pública. Suponiendo yo que las empresas rurales deben tener una visión empresarial, así se dice, así está en las reglas de operación, se hablan de grupos multidisciplinarios, el extensionismo de mucha gente hoy cuando lo define dice es un extensionismo moderno, tienen que ser grupos multidisciplinarios. SICASA es un hecho. La pregunta a ustedes y mi reflexión, ¿somos necesarios? ¿Es necesario este grupo? ¿Para qué? ¿Con quién competimos? ¿Quiénes son nuestros rivales? Pero algo más, ¿quién es nuestro cliente? La parte central de esta consultoría, el caso específico del programa de maíz, se llama agroconsultor y productor. Y indirectamente, las organizaciones de productores, las empresas de capacitación y consultoría, SICASA contado, proveedores de insumo, comercializadores, entidades académicas y de investigación y servidores públicos. El éxito no está en cómo produce y cuánto produce la empresa. Hoy en esta apertura comercial, lo que hay que preguntarnos es cómo vende, cómo administra, cómo se financia y si cumple con la legislación o normatividad. Ese es el punto y por eso SICASA está atendiendo esto y nos hemos constituido con 11 disciplinas diferentes. Hay administradores, contadores, biólogos, agrónomos desde luego en su mayoría, mercadólogos, financieros, etcétera. Somos 11 disciplinas y somos de 11 universidades distintas. SICASA se ha convertido en un espacio de reflexión y análisis de profesionales, no de una, de 11 universidades nacionales y de 5 extranjeras. La actual administración estatal va a apostarle a crear una política pública sólida, direccionada a fortalecer las ramas productivas en las que tenemos capacidad, que todo mundo las conoce, empezando en granos por maíz. Le complementaremos con trigo y sorgo, hasta ahí llegamos en granos. Y en ganadería, leche, carne, huevo, carne de bovino, de cerdo y la parte agroindustrial. En la parte agrícola, los perecederos en los que va creciendo y tenemos condiciones climatológicas y de ubicación geográfica excepcionales. Y hay que crecer a velocidad. Le apostamos a que en los próximos 3 años pudiéramos tener en el estado en programa de altos rendimientos no menos de 200,000 hectáreas. E ir con una primer meta en este año, aún con lo presionado del tiempo, alcanzar las primeras 50, articuladas con un diseño sustentable, que es el que se viene madurando por este grupo, por esta generación, desde hace 4 años. Producir más, gastar menos y manejar mejor el suelo y el medio ambiente. Desde hace varios años en ir generando estas cosas que son finalmente satisfactorias, con compañerismo, hermandad y demás. Para aproximarnos a la propuesta de gobierno para el campo, en el grupo de transición Miguel Trejo fue un actor importante. Trabajamos ahí desde diciembre, en el equipo de transición. Entonces, a nombre del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, siendo las 8 de la noche con 20 minutos de este día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, declarar formalmente clausurados los trabajos de este seminario, que sin duda por lo visto han sido excepcionales. Serán para bien de México, serán para bien de Jalisco, serán para bien de cada uno de los participantes, porque en principio son más conocimientos, más mentalización, más voluntad de trabajo. Felicidades y que regresen con bien a sus casas. Muchas gracias. Bien,
Antes de que nos retiremos, quiero dar los últimos agradecimientos y en especial a todo el equipo de la coordinación del comité organizador que se la fajó bien. Si quieren, nos aplaudimos al final. Al grupo que siempre estuvo detrás de cámaras, que también se fletaron, a las señoritas edecanes, que además de su hermosura, a todos ustedes, productores y agroconsultores, y dado que mi edad a veces me permite olvidar las cosas, todo lo que se me ha olvidado, todos los compañeros que se me han olvidado, también muchas gracias. Y concordando con lo que dijo el secretario de Desarrollo Rural, este congreso no se termina hasta que lleguen con bien a sus casas. Buen viaje. Perdón, nada más, discúlpenme, pero él no se agradeció. Muchas gracias a nuestro Poland Lucky Nacional.